La Fábrica del Lenguaje S.A. es un ensayo que pone a dialogar a la literatura con la literatura, es decir, a los autores con los autores, para reflexionar, digamos, en tres partes: una sobre nuestro tiempo y nuestra idea de generación, dos sobre la ideología que nos tiene marcados sin que lo hubiéramos deseado, pero que produjo, digamos, una serie de actitudes culturales, que es el neoliberalismo, y luego hace una reflexión concreta sobre qué tipo de escritura se está haciendo en México hoy y cuál es la relación que esa escritura tiene con el espacio público y con la sociedad, y si la literatura está hoy conectada o no con la sociedad. Eso es básicamente, así en pocas palabras, lo que creo que es el libro. Sí, hay un discurso generalizado del autor que dice, del autor en la era del individualismo, que dice: yo escribo para mí y lo que suceda con mi obra no importa, ¿no? Y creo que es una posición egoísta y en cierto sentido falsa, ¿no? Todo autor está en alguna manera conectado con algún tipo de lector, empezando consigo mismo, ¿no? Todo autor es un lector antes que un escritor. Creo que la literatura tiene un montón de funciones, ¿no? que pueden ser o individuales o colectivas, pero si nos preguntamos para qué sirve la literatura y para qué sirve la literatura en nuestro tiempo, bueno, la literatura tiene un montón de funciones. La literatura cura, ¿no? Cura al lector, ¿no? Cuántas novelas o libros de poesía no sirven pues para comprender lo que está sucediendo, para emocionar, para conmover, ¿no? Para entender la fragilidad, ¿no? Entonces la literatura tiene un poder curativo. La literatura tiene una función social específica, que es interpretar la realidad o ser memoria histórica, pero también tiene un papel que es el de imaginar el futuro o el de comprender el pasado. Es decir, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos decir cuál es la mejor manera de entender la Revolución Rusa, quizá no está en ningún libro de historia o en algún ensayo que hable de la secuencia histórica de la Revolución Rusa, sino leyendo Guerra y Paz, ¿no? Porque la literatura produce pensamiento literario, y el pensamiento literario generalmente es por opuestos, que pone a los claros y oscuros a dialogar, y entonces permite entender quizá nuestro mundo de mejor manera que lo puede hacer algún otro género escritural. Y por último, pues la literatura también tiene un papel social, ¿no? La literatura es capaz de influir en la sociedad y de algún modo cambiarla, aunque los autores nieguen eso, ¿no? Aunque hay autores que digan, no, el papel de la literatura es individual y yo trabajo con mi obra y no importa lo que pase después. Yo creo que hay obras narrativas que han cambiado la historia, me atrevo a decir, de la civilización, para bien o para mal. Sí, pues es esta idea de no quiero ser del montón, y entonces me paso al otro montón de los que no quieren ser del montón. Y que tiene que ver con, digamos, con comprender que hay una necesidad de construir la identidad, ¿no? O sea, todos tenemos la necesidad de construir una identidad, y creo que hoy pertenecer a un grupo o la idea gremial acaba chocando, y entonces todo el mundo está como concentrado en decir: yo no tengo por qué pertenecer a ningún tipo de grupo, porque podría ser peligroso o podría condenarme. En el proceso de la escritura yo hice un montón de entrevistas y a todo el mundo les preguntaba, quizá ingenuamente, que cómo entendían a su generación, y la mayoría de las respuestas era: yo no tengo generación, yo no pertenezco a ninguna generación, ¿no? Y no tengo nada en común con el resto. Uno, todos tienen en común, o la mayoría tenía en común, que contestaba lo mismo, es decir, lo que tenemos en común es que decimos que no tenemos nada en común. Y luego, si buceas un poquito más a fondo, también hay una serie de coincidencias en las temáticas y en las estéticas que se están trabajando, que no pasan más, lo pongo en el ensayo, no son más de 10, ¿no? O se trabaja en temas de la red y de la era 2.0, o se trabaja en el tema de la identidad y el individualismo, o se trabaja en el tema de la violencia, o se trabaja en el tema de la reescritura. Hay como 7, 8 temas o se trabaja en el tema de la memoria y la infancia. Es decir, están ahí, son esas coincidencias, y que quizá explican de mejor manera una generación que la generación que está diciendo que se niega a sí misma. La pregunta es: ¿por qué negar una identidad generacional?
quizá porque no hay un sentimiento de pertenencia, pero también habría que hacer una revisión histórica. Y tiene que ver con que, pues quizá los nacidos en la década de los 70 somos herederos de la caída de las utopías y de los fracasos sociales, ¿no? Entonces, nos prometieron que la apertura de fronteras y el Tratado de Libre Comercio traerían la felicidad, y eso no sucedió. Nos prometieron que la democracia traería la felicidad y la alternancia nos haría una mejor sociedad, y eso no sucedió, incluso se complicó las cosas, y que entonces fuimos capaces de imaginar ideas de futuro o modelos utópicos que nos permitieran caminar. Entonces hubo un desencanto, y ese desencanto a su vez se tradujo en un desencanto con la figura de autoridad, ¿no? O sea, con no creer en ningún tipo de liderazgo. Y entonces, si por ejemplo hoy ves los movimientos sociales que están corriendo por el mundo, desde los indignados que van de España a Israel, o el movimiento estudiantil que está sucediendo en Chile, o el movimiento, digamos, por la paz en México, todos tienen un discurso de negar la construcción de liderazgos, ¿no? El propio Javier Sicilia dice, ¿no? Yo soy vocero de este movimiento, pero no soy cabeza del movimiento. Y si nos vamos una década atrás, el subcomandante Marcos decía lo mismo. O sea, no creemos ya más en las figuras mesiánicas. Y entonces decidimos, como de alguna manera, cortarle la cabeza al padre, ¿no? Y por otro lado nos pesa muchísimo la tradición que nos antecede, que es el mítico 68, ¿no? Nuestra generación hereda, y ese es otro tema importante para pensar por qué se está escribiendo y qué es lo que se está escribiendo, una cultura popular que es cada vez más global, ¿no? Y entonces, digamos, yo había en algún momento también hecho el chiste, y entonces había dicho, bueno, hay un plano cartesiano, ¿no? Que nuestra cultura y nuestra generación se forma en el plano cartesiano, que en el plano de las X va de Condorito a Chespirito, y en el otro de Roberto Bolaño a Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Pues quizá la otra podría ir frente a nuestras figuras icónicas de la infancia, de estos dos solitarios y un poco llorosos, porque además esa es otra cosa, en nosotros está instalada la cultura de la queja, somos perfectos criticando, y a veces yo creo que el optimismo puede resultarnos o nos puede hacer hasta parecer cursis, ¿no? También pienso en The Cure de nuestra generación, que es o los payasitos que había colgados en los cuadros de nuestra infancia, que es esta como tristeza desfalcada, sin capacidad como de imaginar el futuro. Entonces, pues mira, no lo había pensado, pero Remy y Juanito Farías caben perfectamente en estas coordenadas que van de nuestra cultura popular, de Chespirito a Condorito, están perfectamente ubicadas ahí, y creo que nos definen muy bien. Nos choca lo colectivo, pero nos gustaría cambiar al mundo, ¿no? Y quizá estaría bueno cerrar con esta idea. Eso es el oxímoron, ¿no? Eso es, digamos, lo que está en nuestra piel. Es un modo de ser, es una ventaja porque es una figura poética, y quizá para cambiar las cosas y para entrarle al tema de lo colectivo, habría que empezar por asumir que eso es una manera de construir una identidad que pues quizás se opone a la cartesiana, pero que se abre una novedad, ¿no? Donde, entre otras cosas, la frontera entre lo público y lo privado ya se borró, ¿no? Y nosotros somos actores de lo público y lo privado al mismo tiempo, ¿no? En tiempo real, es decir, el espacio público más público que hay hoy está en tu casa, que es tu computadora, que es tu contacto afuera, pero estás adentro. Bueno, pues eso quizá da una serie de herramientas para querer ser optimistas, ¿no? Y siguiendo con la idea del oxímoron, yo en ese sentido me siento una especie como de optimista desencantado. Creo en el cambio, estoy consciente que la cosa está cabrona, ¿no?